amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que bien. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast y hoy hablaremos un poco de la psicología de latinoamericano y hoy nos va a dar la introducción nuestro podcaster Abraham. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar dentro de los temas varios en los que concierne este podcast, que es acerca principalmente de filosofía y psicología, y ahora vimos una importancia en cuestionar acerca de la psicología latinoamericana, pues en nuestra situación actual, la que el mundo ahora está centrado en Estados Unidos, creo que es necesario ser introspectivos acerca de cómo nos encontramos como latinoamericanos en frente y en comparación con los llamados de primer mundo. Y con esto voy a hacer una comparativa de toda la comunidad latinoamericana, pues ciertamente se padeció y se gozó lo mismo históricamente, aun cuando hay particularidades de cada nación acerca de su propia psicología. Primero quisiera iniciar de que en los inicios del descubrimiento de este nuevo continente, todo el primer mundo tenía unas altas expectativas acerca de lo que se podía encontrar en este novedoso e incierto continente. Esa es la razón por la que todos los conquistadores veían a esta novedad llena de tribus exóticas, entre comillas, y diversa fauna como un paraíso. Pero como se iba desarrollando la historia, esa idea de paraíso iba cada vez decayendo, ya no era aquella cumbre por la cual buscaban el oro, la plata, otros minerales, así como mano de obra barata y también poderío territorial. Y bueno, como ya sabemos, después de las independencias del siglo XIX a lo largo de Latinoamérica, provocó un gran impacto sobre la forma de pensar de cada uno de los pueblos latinoamericanos, pues ciertamente los 300 años de colonia, de los cuales se aventajaron o a la vez sufrieron, tuvieron un gran impacto en el inconsciente colectivo. Y entonces cuando las independencias de cada una de las naciones empezaban a aparecer, surgió un sentimiento generalizado de orfandad, en el sentido de que aquellos europeos que formaban como el paternalismo de lo que es civilizado y el deber ser, dejaron de ser de su apoyo, y entonces los pueblos que nunca se pudieron, como así, no les permitían poder progresar por sí mismos, quedaron en una situación desventajosa. Esa es la razón por la que a lo largo de estos 200 años, pues la mayoría de los pueblos latinoamericanos llevamos con un progreso ciertamente algo lento, aunque también habría que definir qué es lo que es el progreso. Pues la idea que tenemos usualmente de progreso es la occidental, precisamente de Europa, que surgió por las influencias del imperio más grande que ha habido en el mundo, que es el británico, el cual por hegemonía sostuvo su idea de civilización y de lo que debía de ser el progreso humano. Incluso algunos alemanes postulaban el progreso como el hito que solo presentaban aquellos de la llamada raza blanca. Pues ciertamente había una gran segregación en la que consideraban que ciertas razas no tenían la posibilidad de adquirir cierto progreso como era el del alemán ario, entre comillas, mientras que los otros los denominaban rojos, amarillos o negros. Entonces, esta idea de las razas y sus imposibilidades para ser iguales surgió, todavía estaba presente en el mundo a lo largo del siglo XIX, incluso en el siglo XX, y muy a poco se ha estado quitando y dejando esas ideas de raza que científicamente se han demostrado que no son válidas en el sentido de compararnos con otras especies de mamíferos, en los cuales sus diferencias ciertamente son muy grandes. No sé qué quisieras
partir del origen de estos sentimientos peculiares. ¿De qué sentimientos? ¿De sentirse inferiores? Sí. Pues justamente, bueno, yo estudio psicología y en una clase que se llama Psicología y Cultura estábamos leyendo un libro que se llama Psicología del Mexicano, que es del autor Rogelio Díaz Guerrero. Y justo, de hecho, hoy estaba acabando una tarea de hacer un reporte de lectura de algunos capítulos de este libro y venía mucho de eso, de que, bueno, se enfoca más en la psicología del mexicano que del latinoamericano, ¿verdad? Pero quiero decir que en este libro venía mucho de que el mexicano se sentía inferior, pero por sí mismo. Y al mismo tiempo estos sentimientos venían desde la misma familia, porque el mexicano siempre se está muy arraigado a su cultura y sobre todo a su familia, que no quiere progresar para no dañar a la familia, o no quiere irse a estudiar fuera, o irse a trabajar fuera, o cualquier otra cosa que lo mueva desde la familia. Y justo estaba leyendo que los individuos que están demasiado arraigados a estos sentimientos de no querer alejarse de la familia, de la cultura o de estos sentimientos en donde él creció, al arrancarlos totalmente de su ámbito social y laboral, pueden desarrollar trastornos muy graves que pueden desembocar hasta en una depresión, en quitándose la vida, ¿no? Entonces se me hace muy interesante cómo la psicología del mexicano, precisamente haciéndose inferior, puede llegar a tal extremo de quitarse la vida por no estar en ¿cómo se llama? Cuando es tu círculo pero no quieres salir de ahí, la zona de confort. Que al quitarte tu zona de confort, en vez de utilizarlo como un progreso, lo utilizas como una de evolución, o ¿cómo se dice? ¿Sí se diría así? Involución, sí. Involución. Una involución para tal grado de quitarte la vida, ¿no? Es algo que me parece muy curioso. Sí, ciertamente ahorita como estamos hablando es más acerca de México, pero como dije, pues todos padecimos o a la vez nos beneficiamos de la etapa colonial que abarcó en lo que ahora se llama Latinoamérica, inclusive en Brasil. Pero curiosamente en el espectro de lo mexicano ha habido muchos estudios acerca de su psicología y su filosofía que quizá no se han hecho en otros estados de la misma América. Y así como tú mencionas uno de esos libros, yo también quisiera mencionar otro de los libros que es de Samuel Ramos, que habla precisamente sobre el sentido de la vida de lo mexicano y cómo esto ha surgido desde el siglo XIX. Por ejemplo, en aquel libro de lo mexicano querían hacer referencia a esa búsqueda que surgió a inicios del siglo XX por ciertos grupos ideológicos como el llamado Hiperión, que querían buscar una identidad nacional, pues tras la ida de los europeos se quedaron pues sí, sin provisiones para poder salir adelante. Tal es el caso de cómo eh, recurrieron posteriormente hacia los españoles para que los empezaran a gobernar, como con Iturbide, que empezó a volver de nuevo hacia un imperio monárquico y querían el adiestramiento de aquellos españoles que tanto deseaban que se alejaran del continente, o posteriormente como con Maximiliano de Habsburgo, que fue una petición de los conservadores, en base también por una deuda que tenían para que les enseñaran a gobernar, pues ellos se sentían incapaces. Y este no es más que una manifestación de aquel paternalismo del cual se surgió, que es como el abandono de aquel modelo a seguir que estuvo tan presente durante 3 siglos y que los abandonó, y entonces el mexicano o el latinoamericano siente esa vulnerabilidad o esa propensión de no poder hacerse valer con aquellos que ya tienen un mayor desarrollo, entre comillas, lo que se llama más humano. Y hay una gran relación, no sé si tú también puedes hablar de eso, del abandono de alguna figura paternalista o maternalista con el complejo de inferioridad, ¿no es así? Sí, de hecho,
también quiero aportar, justo es que, bueno, este libro es muy bueno, que le digo de la psicología del mexicano. En los primeros capítulos de este libro viene precisamente eso, y él lo define como el mexicano pasivo y obediente, y es aquel, bueno, haz de cuenta que cada capítulo del libro define a un tipo de mexicano, entre comillas, y el primer capítulo viene es el mexicano obediente y pasivo, y define precisamente eso, que el mexicano al no sentirse capaz de gobernar una nación o de gobernar, bueno, de mandar en un negocio o cualquier tipo de responsabilidad donde él tenga que ser el líder, por así decirlo, el mexicano siempre quiere entregárselo al que él cree que es más capaz o más poderoso que él, por este sentimiento de sentirse inferior. Sí, precisamente eso es lo que me refería de la percepción que hemos tenido sobre nuestra cultura. Y aquí es lo que denominamos superior, pues aquellos a los que denominamos primer mundo, o aquellos que tienen una diferente tez, porque se ha expandido a lo largo de todos estos territorios esa inconformidad con el propio aspecto físico, queriendo asemejarse más hacia aquellos que consideran superiores a ellos, imitando incluso sus idiosincrasias. Es por eso que empiezan a haber ciertos reproches hacia lo que se considera indígena, a pesar de que actualmente creo que ninguno de los latinoamericanos podemos definirnos exclusivamente como descendientes de los nativos de estas tierras, pues también tenemos un derecho de abarcar aquello europeo por el hecho de ser mestizos. Sin embargo, a pesar de ese mestizaje, aún no sentimos que la relativa pureza que tienen aquellos al otro lado del Atlántico es tan grande que no puede haber una equivalencia del progreso. Por ejemplo, se puede citar en el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, en el que también señala eso y define por lo menos a los mexicanos como hijos de la chingada. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a que durante la etapa colonial pues los españoles, pues ciertamente se ha declarado en la historia que hubo muchas violaciones por parte de ellos hacia las mujeres indígenas, y eso ha dejado un sentimiento de indignación y humillación que se ha esparcido culturalmente por las tradiciones. Y en ese sentido, por lo menos Octavio Paz dice que así como en España uno de los insultos más grandes es decir que uno es descendiente de aquellas mujeres que se dedican a la prostitución, en nuestro caso es lo ofensivo aquellos hijos que formamos parte de una violación de una mujer, y eso es la indignación que nos ha abarcado. Por lo menos eso es lo que dice Octavio Paz. Y irónicamente ese término de chingada se ha esparcido de otras maneras al término de chingón. O sea, hay una gran ambigüedad sobre qué es lo que determina. Por una parte surge una gran humillación e indignación, y por el otro es una manera de decir que alguien es admirable por algunos de sus atributos. Y es otra cosa a señalar, cuáles son los atributos que por lo menos el mexicano se siente. En uno de los libros de Samuel Ramos menciona que hay diferentes tipos de mexicanos, así como tú también mencionaste. En el caso de este libro habla del pelado, y el pelado es aquella persona que tiene una posición cínica de manera de querer afrontar ese sentimiento de inferioridad. Y como sabemos, el sentimiento de inferioridad o complejo se caracteriza también por una constante comparación hacia aquello que consideran superior. En este caso, en Latinoamérica, pues son los europeos y los anglosajones. Y por ejemplo, para querer refugiarse en algo, para sentirse pues al menos un poco bien consigo mismos, aquellos pelados recurren a hablar del concepto del macho, y dice, bien, todos aquellos europeos pues
tendrán cierto progreso económico, industrial o social, pero por lo menos aquí somos muy machos y eso es lo que quieren demostrar. ¿Quieres decir algo? No. Sí, y esto del macho se caracteriza por esa tendencia de los mexicanos y posiblemente también de los latinoamericanos de esa índole de clase social a querer hacerse valer por sí mismos por su miembro, vaya, por su falo. Y esa es la tendencia que hay para querer asemejar una superioridad a otro. No por nada en Latinoamérica es muy común querer descalificar o querer humillar a alguien al cuestionar el tamaño de sus genitales o incluso cuestionarle su supuesta existencia en un sentido conceptual, ciertamente no biológico. Pues esta es la manera en la que ellos buscan querer sentirse un poco mejor en comparación con aquellos rasgos que consideran ideales del progreso europeo. A la vez, estos pelados son los que tienen un gran cinismo hacia el cambio y carecen de ideales y de lealtades. Y entonces ellos, al no saber qué es lo que sucederá en el futuro, optan por una tendencia de vivir el momento. Y es por eso que en México, por lo menos, se expande aquella idea de que por algo me he de morir, y esa es la manera en la que las personas actúan y la manera en la que hay un nihilismo acerca de eso. Porque sí, hay dos tipos de nihilismo, por ejemplo, por lo menos eso es lo que menciona en el caso de Nietzsche, y que es aquel nihilismo que aspira hacia algo transmundano, es decir, aquellos que creen que con ciertas obras uno podría llegar a un lugar después de la muerte como el cielo. Y hay otro nihilismo que habla acerca de aquella negación de lo terrenal que llega a caer en un pesimismo absoluto. Y considero que en México existen esas tendencias. Un nihilismo que se expresa con la gran religiosidad que se tiene aquí, por lo menos de manera general en las masas, de encomendarse o de pedir hacia ciertos santos determinados o hacia la Virgen de Guadalupe o hacia el propio Cristo. Y por otro lado hay una gran negación de aquello, que es lo que hace que opten por tener vidas delictivas o criminales bajo la idea de que nada tiene sentido y que el no tener ideales es su forma de vida. Vale, bueno, entonces mencionaré otro de los tipos de mexicanos, por lo menos, que se caracterizan después de los pelados, y aquellos son las personas que viven en la ciudad. Estas personas también viven con una desmotivación, pero no llegan al cinismo y descarado que pueden llegar a aquellos denominados pelados. Y aquella afectación que también tienen los citadinos es lo que puede asegurar que este sentimiento no es algo socioeconómico, sino es algo cultural y generalizado. Los citadinos, por otra parte, tienen una aspiración a quererse salirse de la nación y también a tener una negación de lo que es usualmente se domina como sus raíces, y esa aspiración normalmente es criticada por aquellos pelados o por aquellas personas de clase baja. Entonces aquellos que aspiran a salirse del país reciben grandes reproches por parte de ellos, como el mencionado por lo menos en México del malinchismo o de la negación de las raíces o del traidor de la patria y cualquier cosa con una
pseudo nacionalismo, porque esas personas no son con convicción nacionalistas, sino es la manera en la que quieren refugiarse de que si uno no puede salir de aquello, quiere detener a los otros, como ya habías mencionado. Y entonces esta negación de lo que supuestamente se llama propio también se refleja con limitación de las idiosincrasias extranjeras. Pero ciertamente, como he mencionado, pues nosotros también somos parte de la región del otro lado del continente, pues al ser mestizos también tenemos esa cierta descendencia. Sí. Sin embargo, creo que Fíjate que no hay que... ¿Sí? sí tocaste un punto muy importante en dos cosas, en eso que dices de que nosotros ya venimos, no somos totalmente, no venimos de esta descendencia indígena, por así decirlo, México, todas esas tribus que pues vinieron a colonizar. Ya somos más una mezcla de todo y siempre está como falso nacionalismo de que no, los españoles vinieron a arruinarnos, pero ¿a quiénes? O sea, yo digo que más bien los arruinaron a ellos, a nosotros ya no, porque nosotros ya somos una mezcla de diferentes razas y ya a nosotros ya prácticamente no nos afectó en el sentido de que pues fue consecuencia de, pero a nosotros ya no nos afecta directamente, así que no tenemos que reprocharles a los europeos de hoy en día. Y también está el sentimiento de que el mexicano que se va, porque pasa mucho en cualquier ámbito, siempre está, lo veo muy claro, como los directores de cine, como Guillermo del Toro y Cuarón, que a falta de oportunidades de aquí, pues se van a la industria grande, ¿no? Que es Estados Unidos. Y mucha gente de aquí de México les reprocha eso, de que porque se van, de que no quieren a México y algo así. Pero cuando están aquí, no los apoyan, o no hay una industria para apoyarlos. Entonces creo que es un punto muy importante ese de, si yo me quiero ir para tener una mejor vida, no tienes por qué reprocharme eso, porque también está esto de no te vayas a otro país para vivir de aquí, más bien quédate a mejorarlo. Pero también cuando intentas mejorarlo en algún sentido, también la gente se te echa encima. En el caso de que no, tú como que quieres mejorar aquí, mejor ponte a trabajar o ponte a hacer otra cosa. Entonces yo creo que también por eso muchos se van y los critican, y se quedan y no los apoyan y también los critican. Sí, precisamente ese es el punto que también queríamos generalmente señalar, de cómo aquellos que aspiran a eso, y creo que esto no solo es en México, sino en general en Latinoamérica, son reprochados por sus paisanos, y con esa idea de que pues si uno está jodido, todos lo deben de estar, con ese sentimiento de falsa empatía y de falsa comunidad, con la cual deciden sentirse un poco mejor ante sus imposibilidades. Y por otra parte, aquellos que se quieren quedar pero quieren mejorar sus condiciones de vida, pues recurren a diferentes aspectos. Uno, por ejemplo, son aquellos guerrilleros, como los que por lo menos en México aparecieron en el área de Chiapas y de Tabasco, que también buscaban un cierto cambio o mejores condiciones. Y aunque desconozco mucho del ZLN, pero no recibieron un gran apoyo por parte de los territorios más lejanos. Por otra parte, hay otros que aspiran a irse por el lado político, aquellos partidistas políticos progresistas que dicen ser aquellos salvadores que tienen el ideal de qué es lo que tiene que ser tu país latinoamericano, y tienen ese estandarte, y esto es muy muy favorecido en Latinoamérica, ¿no? Con el deseo de querer proyectar hacia una persona todos sus problemas y dificultades, para que en caso de su error puedan culparlo y en caso de su aprobación puedan alabarlo. Es por eso que también esto es una manifestación de ese sentimiento paternalista que surge en México y en otros países, en un paternalismo político que
causa que el pueblo se sienta representado por alguien que dice que va a mejorar y los va a llevar al primer mundo, que eso no son más que meras ilusiones, no porque sea imposible per se, sino por las maneras en las que pretenden lograrlo y también por diseñar la gran complejidad que puede tener económica y políticamente para eso. También la globalización, que influye mucho, de manera que los países de potencia, tanto de Asia, Europa y Norteamérica, quieran limitar a aquellos que tengan esas aspiraciones. Sin embargo, las personas les gusta vivir con esa esperanza, pero como un dicho dice que aquellas personas que viven de esperanza terminan muriéndose de hambre, pues ciertamente es un sentimiento pasivo que lo único que hace es querer evadir esa mezcla de complejos y sentimientos que quiere sacarse de su ser, pero a la vez siente que eso está tan arraigado, incluso aunque no usen ese término, genéticamente, o como dicen, por sus raíces, que es una condición de la que nunca podrán salir. Entonces el único medio que quieren eh, buscar es la evasión de esto, y es por eso que buscan a un estandarte político que represente esa esperanza o ese ideal para que todos lo lleguen a apoyar, e incluso aunque haya errores en aquello, lo seguirán apoyando porque necesitan aquel modelo de lo que quieren, de sus anhelos, incluso cuando no lo vean fáctica y pragmáticamente plausible. Sí, Y y bueno, creo que los también es otro punto importante. Ya lo escuchaba yo en otro podcast que decían, odio a la gente que da soluciones simples a problemas complejos. Como lo que te decías, el político que viene y con 4 pasos quiere cambiar la economía, la educación y demás, y los valores de una región. Entonces da una solución muy simple a un problema muy complejo. Y pues esto es lo que decía, como lo que decías, que pues es prácticamente imposible a una solución tan simple, a un problema tan complejo, darle una solución muy simple, porque pueden presentarse más de 1000 problemas para resolver este mismo. Y también creo que esto de la esperanza de que el país algún día mejore, o al menos esta parte de Latinoamérica, es prácticamente imposible, porque también depende del sistema en el que vivimos, como lo es el capitalismo. Para que las personas de Estados Unidos puedan tener esa calidad de vida, tiene que haber un México, tiene que haber un Perú, tiene que haber esta desigualdad para que las personas puedan acceder a esa calidad de vida. Entonces creo que tanto como mejorar el país, no, pero lo que podemos hacer es mejorar es como esto de no puedes mejorar el país, porque si lo mejoras totalmente lo vas a destruir. ¿A qué me refiero con esto? Si tú llegas un día, en el hipotético caso, a ser el presidente de México y tener el suficiente poder económico y social para poder cambiarlo, vas a destruir a México, porque no puedes cambiar de un día para otro toda la ideología que ya venimos cargando desde hace años, toda la economía que venimos cargando desde hace años. Entonces, si lo quieres cambiar de un momento a otro, lo destruyes. Y lo que puedes hacer es evolucionar con él. Que ya lo vimos en el podcast de la educación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer primero? Pues primero necesitamos cambiar la educación de México y los valores estos que tenemos tan arraigados, que digas lo que digas, la religión sí es un impedimento, porque no tanto es la religión, sino la comprensión que tenemos de la religión. Porque en sí la religión nos ayuda a ser mejores personas, le cale quien le cale. Sí nos ayuda a ser mejores personas, también no cayendo en el fanatismo. También nos ayuda a convivir en sociedad y de cierta manera, pues también a tener una paz interior para las cosas que no entendemos del mundo exterior, ¿verdad? Pero sí tenemos que ponerle este limitante a la religión para no caer en el sentido esto de que se ve mucho aquí en Latinoamérica, de lo que yo no creo comprender es del diablo y no es de Dios, y está mal. Entonces creo que también tenemos que
fijarnos muy bien en ese punto. Pero tú ¿qué dices? Sí, ciertamente creo que esa cuestión de la religión como se maneja en Latinoamérica por lo menos es a causa de esa ignorancia. Por lo menos ahí en las noticias vi una entrevista de un señor que allá por el 28 de octubre, que era el día de San Judas Tadeo, y fue al templo y le preguntaron de por qué iba con tanta tranquilidad a pesar de nuestra condición eh, de la pandemia. Y dijo que lo hacía porque él tenía asegurado y garantizado de que la de San Judas Tadeo le iba a impedir que se contagie, así que él iba tranquilo sin cubrebocas y sin otro medio de protección, pues creía ciegamente que aquello le iba a proteger. Y aunque aún no sucede, no dudo de que allá para el 12 de diciembre de este año mmm, haya varios mexicanos que vayan a la peregrinación hacia la Virgen de Guadalupe con esa convicción de que la Virgen les va a impedir que se contagien si van por ella y cuestiones así. Entonces esa es también una manera de querer evadir o querer no comprender la complejidad de las cosas. Sí, Y fíjate a la que vez aquí en Zacatecas también pasó algo muy parecido con eso de hubo un político, no sé qué era, solo sé que era político de aquí de un municipio de Zacatecas. Y entonces también iba sin cubrebocas y sin nada. Y en esa iba a entrar a una iglesia y estaban como grabando algo así. Y lo graban y le dicen, es que no lo puedo dejar pasar sin cubrebocas, o sea, la iglesia. Y dice, no, es que en serio necesito pasar, necesito ir a pedirle a San Judas Tadeo, por mí, porque por toda esta pandemia, así. Y ya le dice el que está como en la puerta, sí, pero entienda, yo no lo puedo dejar pasar sin cubrebocas y así. Entonces dice, sí, es que en serio necesito pedir, porque me acaban de hacer la prueba y salí positivo a COVID. Y ahí estaba entre toda la gente, sin cubrebocas y sin nada. O sea, ya cuánta gente no contagió por el afán de ir de pedirle a la iglesia y era un político y era de aquí de Zacatecas. sí, vaya, y eso es principalmente en las provincias, en las ciudades grandes, y sí es algo lamentable la condición actual de la educación por la cual quieran buscar aquellas esperanzas no necesariamente sustentadas, pues precisamente creo que así como sucede eso, también sucede con los políticos. Quieren a un modelo político el cual les pueda solucionar cualquiera de sus problemas, y es por eso que el populismo es muy bien recibido en Latinoamérica, por lo menos en México. Deseo de que el político pues le dé de comer, le dé beber, le cumpla todos sus caprichos, bajo la situación de que ese es un buen gobernante. Y el día de que no lo haga, pues ese día se quejará y querrá buscar con otros. Así que esa es la condición de los latinoamericanos o mexicanos, de querer buscar algún modelo al cual consideran superior que les pueda cumplir aquellas necesidades o solucionar sus dificultades. Por ejemplo, en ese caso, con San Judas Tadeo, con la Virgen de Guadalupe, y si no es eso, con alguien de poderío terrenal, entre comillas, como es el presidente o el gobernador, el cual pueda mantenerlo. Y entonces, por eso también es que aquellas ideas de una izquierda radical tienen un gran recibimiento también en el país, pues esa idea de que, por ejemplo, en México, que les cumplan sus becas diarias o su sueldo general sin necesidad de hacer ninguna cosa, como querer mejorar su condición intelectual o de cultura a través de la educación, o el querer hacerlo por sí mismo activamente a través del trabajo. Ellos no necesitan esforzarse para nada, a sabiendas de que el gobierno le va a querer sustentar sus necesidades. Y entonces esto deja que haya personas que estén pues ya conformistas y satisfacidas por ese modelo, que no es más que otra expresión de ese sentimiento paternalista. Es como un niño que
que ante su imposibilidad de poder valerse con su vida, llega a exigirle a sus padres. Entonces, mientras que le dé su padre todo lo que desee, él retribuirá aquello con un cierto afecto infantil hacia sus progenitores, pero el día de que falle o el padre se niegue, ese día recibirá el reproche de él y querrá buscar por otros medios quien le satisfaga. Entonces no es más que una expresión de esa infantilización actual que se manifiesta en Latinoamérica de esa manera, aunque ciertamente en la posmodernidad creo que ya es algo muy globalizado, y por lo menos aquí en México, que se expresa tanto por el medio político y por el medio religioso. Entonces todos esos aspectos considero que es a consta de expresiones de ese sentimiento de inferioridad, pues las personas se sienten incapaces de hacer algo por sí mismos para mejorar su condición, y entonces buscan algún modelo que consideren con más poder para que lo puedan hacer por ellos, y para ello pues recibirán gratitudes o el buen recibimiento social. Sin embargo, aquellos latinoamericanos que querer valerse por sí mismos, como un niño que se sale a la calle a buscar trabajo como vendedor de periódicos o de cualquier otra cosa, es mal percibido por aquellas personas que buscan el atenimiento de la figura del poder, y entonces es por eso que surge aquel reproche hacia los deseosos de querer salirse de su condición, pues que no es lo que por lo menos todas las personas naturalmente buscamos, una mejor condición de vida, pero el hecho de que alguien lo haga por sí solo genera un gran reproche o envidia aquello en comparación con aquellos que se sienten frustrados al tener impotencia de llegar a ser como tales. Sí, bueno, creo que es un tema muy extenso que nos daría, que, o sea, nunca lo acabaríamos porque, pues como vimos, viene desde la colonización y después de todas las guerrillas que por lo menos han dado aquí en México, de las que yo sé, ¿verdad? Pues porque obviamente en Latinoamérica y demás países también ha habido demasiadas revoluciones, y simplemente lo de esto de que está pasando en Chile, bueno, lo que pasó en Chile se me hizo muy interesante que puedan El origen tener de el las acceso, funas, sí. sí, que pudieron cambiar su constitución, que quién sabe si les vaya a funcionar o no, ¿verdad? Porque quién sabe, también está esto de a quién le está dando el poder para cambiar el poder que quieres cambiar, ¿no? Supuestamente van a poder, que para quien no sepa, pues tienen la constitución de Pinochet, ¿no? Me parece. No sabía. Bueno, haz de cuenta que en Chile tienen un gobernante, ¿no? Y a mediados de los 90 hubo un golpe de estado por parte de, pues, los soldados y un comandante llamado Pinochet impuso su propia constitución, y pues estaba más que una constitución libre, era una, ¿cómo se dice esto cuando es el poder de una sola persona? Totalitarismo. Sí, pero por decir, está la democracia y como lo que está en Corea del Norte, que es el poder recae totalmente en una persona. Pues puede ser totalitarismo o tiranía o autoritarismo, bueno, o dictadura. Dictadura, eso, una dictadura que habían puesto Pinochet. Y lo que pasaba en Chile es que la mayoría de los servicios públicos que aquí tenemos, por decir, el agua, el luz y todos estos, pues pagamos por ellos, ¿no? Pero sí, son servicios públicos, o sea, los rige y los demanda el gobierno. Pero allá lo que pasaba era que eran servicios privados. O sea que una empresa te daba el agua y te la daba al precio que ellas querían, porque no estaba regulada por el gobierno. Y eso entre demás cosas. Desde el año pasado, en octubre de 2019, fue cuando se empezaron a dar las protestas porque le subieron el precio del metro. Le subieron como a 1 o 2 pesos, que dices, bueno, 1 o 2 pesos no es tanto dinero, ¿verdad? Pero viéndolo a la larga y a la situación económica de la mayoría de la gente,
pues sí es una pérdida. Entonces a partir de esto se dieron las protestas en Chile y tuvieron que tener todo un año en protesta, y hasta ahora pudieron cambiar la constitución, que se dio en una votación en donde vienen dos papeletas, una donde estaban a favor de cambiar la constitución esta de Pinochet y sí o no, y luego estaba la segunda papeleta de quien quería que escribiera la nueva constitución, si el gobierno o un grupo de 150 personas elegidas, o sea, específicamente para eso, ¿no? No 150 personas al azar, sino 150 personas civiles que estuvieran preparadas para escribir esta nueva constitución, y hasta eso se ganó escribir la constitución y que esta constitución fuera escrita por estas 150 personas. Entonces creo que ahí, pues por lo menos Chile ya avanzó un poquito en esto de independizarse y salir de el control del gobierno, que los tienen pues la verdad muy feo. Y pues creo que aquí el mexicano no tiene esa como solidaridad para tener una revolución así por tanto tiempo. Porque por decir, ¿qué vimos en la revolución mexicana? Sacrificamos tantas muertes, tantos años de sufrimiento, pero al final les volvimos a entregar el poder para recuperar nuestra paz. O sea, peleamos por nuestra libertad, pero al final la volvimos a perder por tener la paz. Entonces creo que, no sé, por lo menos a mi punto de vista, en este momento no veo al mexicano capaz de unirse tanto para irse contra el gobierno y tratar de cambiar su constitución o algo así. ¿O tú qué dices? Sí, todas esas expresiones que hablas de Chile no es más que el resultado del contrapoder. Pero el contrapoder, a pesar de que empieza con ideas nobles, tarde o temprano vuelven a hacer otra forma de poder como aquella que combatían. Siempre Y sí. las básicas formas de contrapoder pues es la masificación, las formas de guerrillerismo y también, como ya mencionaba, los presidentes o gobernantes progresistas. En el caso que mencionas pues sería la masificación, pero pues en ese sentido el poder de las masas hay que llevarlas con cuidado porque por contexto es nada más que una fuerza sin voluntad con una pérdida de individualidad que recurren hacia métodos purgativos o catárticos con el fin de querer satisfacerse solo consigo mismo. Y es por eso que incluso aquellas formas de contrapoder que quieren cambiar el mundo o por lo menos las cuestiones de la nación, pues realmente no terminan realmente en un gran cambio o incluso en uno por lo menos. Y entonces, tal es el caso de aquellos, como actualmente se les dice, progres, que quieren reformar miles de cosas con esos aires de querer cambiar al mundo, pero no son apoyados. Y si son apoyados, solo son para el deseo de querer hacer relajo. En relajo definiéndolo como aquella suspensión de los valores para sentir una cierta sensación catártica de sentirse sin sujetada a los poderes que los someten según ellos. O sentirse parte de algo, Igual ¿no? puede ser con Parte de algo, porque creo que ahorita muchos, como dicen los progres, muchas veces solo, por decir esto de, ¿tú sabes cómo se llama el tipo que es muy ecologista? Que según eso salva las tortugas y todo esto, que se ha hecho muy famoso últimamente, que hace videos, que hasta le hicieron meme de, esto fue lo que dijo la ONU. sí, claro, uno que se parece a Beto de los plazas Sí, de esto, bueno, sí. para no decir nombres, yo creo que muchos comparten sus videos o su ideología, entre comillas, solo para ser parte de algo y que sus amigos les aplaudan, o sea, su círculo social les aplaude, no, muy bien amigo, pero a la hora de la hora no aplican nada, solo comparten cadenas, comparten videos para sentirse mejor y pensar que están ayudando a resolver el problema, pero en realidad solo lo hacen, muchas veces no son conscientes del problema y solo lo hacen como para, no sé, ser parte de algo o sentirse
bien por un momento y después olvidarlo, o simplemente lo hacen para pensar que ayudar al problema y aliviar su conciencia de que no aportan al mundo, y que con ese retweet o con esa ponerlo en tus historias, pues no creo que cambie mucho, ¿verdad? No. O el típico que ha habido últimamente de poner una foto completamente negro en las redes. Sí. Con un hashtag pray por sabe quién. Ajá. Bueno, yo tenía no voy a decir nombres, pero era un amigo que le dejé de hablar. Y bueno, ya yo soy de tez morena y él es muy blanco. Y entonces le dejé de hablar, pues entre esas muchas cosas. De repente decía, no, es que la gente de color humilde. Y pues sí, ¿no? Está chido, broma. Tampoco soy generación de cristal o cualquier otra cosa, pues no me ofende. Pero luego sí llegaba a tal punto de que no se quiere juntar, o ya me hacía a mí menos, ya no me hablaba o cosas así por mi color de piel. Y eso pues ya sí cae en un punto que dices, no, pues ya no está chido. Y en su Twitter, hace unos 2 o 3 meses, antes de lo que pasara que pasara con Floyd, él ponía, no, es que la gente de color humilde no tendría el derecho a votar, y así cosas bien intensas. Y luego la gente de color cartón debería dejar de hablar, y pues ya nadie le decía nada. Y color mole, color pipián. Cuando pasó lo de George Floyd, empezó a publicar un chorro de historias y de no, que qué injusticia, la gente no debe de ser racista y todo eso. Y fíjate que ya lo he cachado en varias cosas así, que critica gente y después o critica movimientos, y cuando pasa algo él los apoya. Entonces creo que también está la doble cara de la moralidad, nada más para esos likes o esos aplausos falsos. Pero bueno, ¿cuáles son tus conclusiones de este tema? Sí, exacto. Bueno, ya siguiendo con eso, pues no es más que una expresión de ese deseo de querer cambiar, pero a la vez tener un sentimiento de impotencia, frustración y también de ignorancia, de comprender que los cambios sociales realmente son complejos en muchos aspectos. El hacer una revolución relativamente exitosa también es muy compleja, y como ya hablamos, esta es la forma de contrapoder de la masificación, que usualmente llega a la anarquía o a la ambigüedad moral, en la que en busca de querer cambiar algo, pues ¿qué hacen? Pueden robar carros en honor a su causa, que es la manera en la que se escudan, que pueden dañar propiedad privada por su causa, que pueden agredir a personas por tal causa, y que aquellos que no la apoyen porque son traidores en ese sentido. Y la otra forma, ya por concluir, pues es la de que ya habíamos mencionado, del presidente progresista, que realmente es una figura de contrapoder que usualmente llega siendo lo mismo. Tal es el caso de Cuba, por ejemplo, de Venezuela, de Bolivia, a pesar de que ya salió. Y pues sin ánimos de crear polémica, pues lo que está sucediendo aquí en México, que hay una cierta ambivalencia de cómo va a proceder después de esta supuesta elecciones a la mitad de sexenio, que con aires de querer seguir adelante, y pues uno lo desconoce, pero realmente aquellos progresistas pues terminan siendo lo mismo y querrán perpetrarse en el poder bajo el argumento, la premisa de que son los únicos que pueden hacer cambiar, o los únicos que saben cómo será mejor el país, o qué es la causa, y eso genera un gran nacionalismo. Y ahorita también resumiste otra cuestión a lo largo de esto, que es el cómo tu compañero mencionaba de tez humilde. ¿Y a qué se refiere con tez humilde? Pues nada más que una segregación y un clasismo en referencia a aquello que pasó durante la etapa colonial y que se está perpetrando tradicionalmente. Pues aun cuando se usa como un eufemismo, pues es un eufemismo dañino que constata aquellas condiciones de impotencia de querer cambiar tal condición. De cierta manera dicen que aquellos con la tez más oscura son imposibles de salir
adelante en este sistema, pero creo que por lo menos está en uno el evitar ser parte de ellos, aunque no puedan cambiar completamente la ideología de la nación precisa. Ujú. Y bueno, y ya finalmente otra cuestión para señalar es, así como señalaste, de cómo las personas a veces para querer pertenecer publican diversas cosas para sentirse con aires revolucionarios o con ingenuos ideales de Juana de Arco para cambiar el mundo. También hay otros que se refugian en el humor y ¿qué es lo que hacen? Cualquier tragedia que sucede, pues la caricaturizan o la ridiculizan o hacen humor de ello. Y esa es la manera en la que ellos buscan evadirse de aquella impotencia o frustración que pueden sentir. De manera que si surge algún golpe de estado o surge alguna masacre u otra cuestión, se pretende humorizar en Latinoamérica eso y creo que esto es una cuestión de Latinoamérica en general. No podemos ver que en las redes pues hemos delimitado a diferentes países por rasgos caricaturescos. Nos burlamos de los peruanos por cierta cosa, de los paraguayos por cierta cosa, de los bolivianos por cierta incapacidad, los argentinos, los mexicanos, todos buscamos criticar algo. Y a primera instancia esto no suele ser algo negativo que pase a mayores. Lo que quiero hacer notar es que no es más que esa, ese reflejo de un sentimiento de inferioridad que los hace sentirse incapaces de querer salir adelante más bien de poder. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se refugian en el humor, que como bien sabemos, el humor también es un mecanismo de defensa de diversas índoles. Y que no es más que otro modo de elevación. Igualmente, otro modo de elevación actual, pues incluso aunque es una cuestión mundial, es la tendencia de evadirse, por ejemplo, con los programas de entretenimiento deportivo o con la alcoholización constante, que no hay nada negativo tanto en el disfrute del deporte como tampoco en el consumo, pues de cierta manera voluntario de ciertas sustancias. Pero si no, la cuestión es que no es más que otra mísera búsqueda de evadirse de su situación, de la cual se siente incapaz. Y ciertamente creo que estamos en incapacidad. Y a manera de concluir, creo que quedaría bien reflejar esa idea nietzscheana de querer tener la fortaleza y el coraje de estar aquí en la vida, de no querer refugiarnos con la esperanza de algo después de la muerte, ni tampoco caer en un pesimismo radical que nos imposibilite levantarnos de la cama todos los días, sino ver las adversidades y el caos que incluso puede ser el vivir Latinoamérica y buscar la manera de querer hacerlo más llevadero, no necesariamente con ideales muy elevados. Y sí, ¿por qué no? También buscar maneras de aminorar esos sentimientos y querer sentir satisfacción a través de otros medios. Bueno, eso es lo que quería concluir. Sí, sí, muy bien. Bueno, mi conclusión es algo parecida. También no crean en la gente. Luego recalco, la gente que da estas soluciones simples a problemas muy complejos, pues no. Cualquier persona que te dé una solución muy simple a problemas complejos, llamados, pues no sé, la economía, como el amigo que te La dice, corrupción. el amigo que te dice, ¿gana dinero con estas dos sencillas apps? Pues no, ¿verdad? Porque la economía, los problemas económicos van más allá de una solución tan simple como descargar dos apps o cualquier cosa así, pues no, o las famosas pirámides. Eh, no crean ese tipo de gente o en ese tipo de ideología, ¿no? Porque muchas veces más que una gente es la ideología de mentalidad de tiburón, que se ha hecho muy famosa Sí. últimamente. Entonces, pues más bien es que a un problema complejo no puede haber una solución simple, sino hay muchas soluciones para para cada caso en específico, ¿no? Pero creo que pues si tienen la oportunidad de escuchar este podcast, estarlo escuchando ahorita, pues también significa que por lo menos tienen acceso a internet y a un dispositivo de donde escucharlo, ¿no? Entonces pues también hay que valorar eso, porque pues hay mucha gente
Yo lo puse en un estado el otro día de hay gente que progresa en la vida en un estado legendario de la vida, en una dificultad legendaria. Entonces pues también hay que saberla aprovechar, ¿no? En la posición en la que estás para salir de adelante de ahí. Y si no puedes mejorar el país, porque obviamente no lo vamos a hacer, no es por ser pesimistas, pero pues no, o sea, la neta no. Lo que podemos hacer es mejorar nuestra vida, mejorar nosotros como persona. Y ¿qué puedes hacer? Creo que ya lo mencioné en otro podcast. Primero tienes que ser responsable de, no sé, de tu cuarto. Ser responsable de ti. Una vez que seas responsable de ti y de tu cuarto, pues no sé, tal vez te sobra un poquito de responsabilidad y adoptes un perro. Ser responsable del perro. Y ya que una vez que seas responsable de ti y el perro, tal vez te sobre un poquito de responsabilidad y ahora te puedes hacer cargo de tu familia. Y así progresivamente, hasta que tal vez llegues a un punto en el que te haces cargo de una pequeña sociedad, de tus amigos o algo así, y no hacer cargo de que los mantengas, pero pues que los ayudes o que en cualquier otro sentido seas un buen ser humano. Y así pues poco a poco puedes mejorar por lo menos tu círculo social y mejoras tu calidad de vida. No el país, pero pues mejorando cada calidad de vida se puede ir mejorando poco a poco la situación de todo el mundo. Y también esto de el humor que decías, creo que sí, el humor sí es una ventana de escape ante cualquier situación y no necesariamente es mala. Sí, También exacto. también ayuda pues a relajar las cosas, ¿no? Porque si no tuvieras memes, tuvieras videos graciosos o cualquier tipo de entretenimiento, ya cuánta gente no sé estaría suicidando en esta cuarentena, que sí los hay, ¿verdad? Sí, exacto. Pero que se ha suicidado en esta cuarentena, pero creo que los suicidios van a venir después, con cómo va a estar la economía después y todo eso. Creo que va a haber más suicidios después de esta pandemia que durante. Pero bueno, sí, es otro tema. Y creo que también el buen Cierto. humor es aquel que te deja reflexionando y no precisamente filosofando de los grandes temas, pero sí reflexionando de por qué, de la situación. Si yo hago un chiste de la pandemia, sí me tiene que dejar reflexionando de no, pues sí, tengo que mejorar en estos aspectos de mi vida para que no esté como el del chiste, ahora sí. Y sí, yo creo que sí, el buen humor es el que te deja reflexionando un poco sobre la situación del país o sobre cualquier cosa. Y pues también no caer en el exceso de humor, ¿no? Y tomarlo todo a broma. O como tú decías, de minorizar las cosas haciéndolas divertidas. Que eso no lo van a solucionar. No la soluciona haciéndolo humor, ni tampoco haciéndolo no humor. Pero lo que sí pasa es que se deshumaniza la situación. Y eso sí puede causar graves conflictos de la sociedad que estás guiando, ¿no? Porque ya no va a haber ningún problema como problema. Lo va a ver como humor o como algo no importante. Y entonces, yo sí concluiría con esto de no creer en las soluciones simples. Puedes mejorar un poco tu vida, tu calidad de vida. Y si quieres irte del país, como el 9 de sáquenme de Latinoamérica, pues hazlo. Si puedes mejorar tu vida en ese aspecto, pues está bien. No está mal salirse de México, no está mal salirse de Chile o de cualquier parte de Latinoamérica porque quieres mejorar tu vida y no puedes esperar a mejorar todo el país o mejorar tu comunidad para que seas aceptado por ella. Tú tienes que ser responsable pues nomás de tu vida y pues ya, de los que rodean tu vida también. Pues ya, eso sería Y mi no empeorar conclusión. la de otros. Pues sí, claro, obviamente no vas a, como el que no tranza no avanza. Pues no, ¿verdad? Tampoco vas a Exacto. mejorar, Otro pensamiento. no vas a mejorar, empeorando la vida de otros. Pero pues bueno, eso sería todo. A ver, los anuncios, pues ya saben, seguirnos en Ajá. Instagram como metafísico.mx. En YouTube también estamos como Animal Metafísico. Y pues ya vamos a estar más activos. No subimos podcast la semana pasada pues por la escuela y demás cosas. Pero ya esperemos que ahora que salgamos de vacaciones, vacaciones entre comillas, porque seguimos en la casa, pero que ya no tengamos que asistir a la escuela online, pues grabar más seguido y también estar más activos en las redes sociales. ¿Tú quieres dejar alguna red social o algo? Por lo pronto me das atendido por eso, pero quiero dar un consejo prescriptivo, y es que en la actualidad, por ejemplo, está la red
social de TikTok, que no es más que el ejemplo del que estamos hablando, de una cierta evasión o de olvido de los problemas, pero como mencionaste, no necesariamente es malo. La cuestión o lo que sugiero es que si usan esa red social, que la usen entendiendo de que es un entretenimiento a veces barato, que lo hacen para querer sentirse un poco mejor o olvidar sus preocupaciones, pero que no sea motivo para querer aminorar los problemas complejos que a veces suceden en la vida, sino como un alentador para querer seguir viviendo y tener tiempo de solucionarlos. Sí. Bueno, también si se siente triste, vaya a terapia. Ahorita hay muchos psicólogos a distancia, y si es tímido y no quiere ir a terapia, ahorita me recordó mucho la aplicación, se llama Talk Life, y la mayoría es en inglés, pero también hay comunidad en español, y se puede utilizar un poco como catarsis. Pero si en verdad se siente muy mal y verdad que tiene un problema, vaya a terapia, porque pues el encierro y todo esto también puede causar pues problemas, ¿verdad? Pero sí está esta aplicación Talk Life, y ahí hay una comunidad muy bonita, y pues ahí puede, de hecho pues la aplicación está hecha para eso, para un proceso de catarsis, y pues puede liberarse por ahí. Desahogo, exacto. Sí. Bueno, pues, esto es todo de mi parte y nos vemos las 2 semanas siguientes en caso de que haya ocupaciones. Chao. Sí. Chao, chao.